Bueno, a partir de este momento, entonces, esta sesión está siendo grabada. Este es un encuentro que se realiza en el marco de pedagogías solidarias del área de psicología del Departamento de Psicopedagogía en conjunto con el programa de psicología y la licenciatura en ciencias sociales. El tema de hoy, el tema que hoy nos convoca es crisis y personalidad, entender cómo a partir de esta relación podemos comprender todo este proceso de cómo se desarrolla la personalidad en el sujeto y de qué manera se relaciona con el comportamiento en situaciones de crisis. La mirada de hoy, pues es desde el enfoque psicodinámico, que el profesor que nos acompaña hoy es Julián Vanegas, Julián Alberto Vanegas, que él es experto, es doctorando en psicoanálisis, es docente asociado de la Universidad Surcolombiana, es psicólogo, pues, su formación básica es psicólogo, es magíster también, y pues es el que nos va a acompañar y a desarrollar esta temática. Profe, bienvenido a este espacio, nuevamente agradeciendo por su participación, que es muy valiosa en este momento. No, buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto compartir con tan selecto grupo. Leo por allí muchas personas conocidas y pues bueno, muy agradable poder compartir este espacio. Ustedes me dirán cuál es como la dinámica a partir de, si empezamos a partir de alguna pregunta en concreto o desarrollo como algunas ideas, no sé, ahí como prefieren. Profe, pues queremos aprovechar que es experto en este tema para que nos ilustre y a partir de ahí pues saldrán unas inquietudes al final que abordaremos pues ya como en un momento más de diálogo o conversatorio. Vale, entonces pues yo voy a tomarme primero unos minutos de exposición y luego pues dialogamos a partir de eso. O sea, lo primero que me parece que epistemológicamente debemos precisar es que el enfoque psicodinámico corresponde a un desarrollo norteamericano de la teoría psicoanalítica y no es exactamente psicoanálisis, en el sentido de que no aborda todas las categorías conceptuales propias del psicoanálisis. La principal, que desde una mirada lacaniana, es la mirada de lo inconsciente y su estructuración y su lógica de lo significante. Me explico, después de la teoría de Freud, digamos que el psicoanálisis tiene tres desarrollos en el mundo. Uno, que es en Francia, que es el desarrollo que Lacan hace a partir de reformular algunas de las teorías de Freud y enmarcarlas dentro del campo del desarrollo del lenguaje y de la lógica del significante como estructurante de lo inconsciente. Entonces es en donde está toda esta teoría de lo lingüístico y donde Lacan se junta con Derrida, con Saussure y con otros autores y piensa que es a partir del significante y de la organización de unos significantes como lo inconsciente se estructura. Hay otro desarrollo que toma mucha fuerza con Anna Freud, Melanie Klein, Meltzer, Erickson, que es en Inglaterra. Recuerden pues ese llamado incesto intelectual entre Freud y Anna Freud. Freud va a pasar los últimos 3 años de su vida en Londres, después de que el nazismo empieza en Alemania y él como judío y sus hermanas judías son perseguidos. Entonces Freud logra ser asilado en Londres y allí está Melanie Klein, que es una pedagoga y que está haciendo muchos trabajos con los niños. Entonces Melanie Klein se pega de la teoría del desarrollo de la libido y entonces a partir de la teoría del desarrollo de la libido ellos arman una teoría de la estructuración del sujeto y aparece mucho de la intervención con el niño, de los vínculos, de las fijaciones patológicas en las etapas.
Y pues Ana Freud aporta con una teoría sobre el yo y los mecanismos de defensa. Por otro lado, por allá en 1920-22, Freud había estado después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos y él allá fue a hacer una teoría desde su teoría de la topología. Freud tiene dos teorías topológicas del aparato psíquico. Una que es la del ello, yo y superyo, y otra que es la del consciente, inconsciente y preconsciente. La teoría que Freud desarrolla en Estados Unidos es la del ello, yo y superyo. Y allí entonces nace en Estados Unidos como toda una lógica a partir del estudio del yo y en lo que se conoció en su momento como la ego psychology o la psicología del yo, que parte de la fundamentación teórica del psicoanálisis, pero que se concentra en esta topología. Digamos que en esa topología Freud habla de tres dinámicas, de lo topológico, lo dinámico y lo económico. Lo topológico son como los lugares a partir de los cuales se estructura el psiquismo. Lo dinámico es el movimiento de las fuerzas pulsionales en esos tres instancias y lo económico es cómo esa pulsión se moviliza al interior de esas tres instancias para obtener placer y reducir displacer. Yo voy a intentar, mi querida Lady, compañeros y compañeras, de compartir solo una diapositiva. Espero poderlo hacer. No es por acá. Ya voy, no se desesperen. Ya voy por acá. Aquí está. Sí, sí estoy compartiendo. Sí, dice que estás presentando, pero no, espérame. Ya, sí, No ha señor. subido todavía. Sí, sí, señor, ya. Ya ahora sí. Bueno, entonces digamos que para hablar entonces de una perspectiva de la personalidad psicodinámica, esta diapositiva nos puede ayudar. Entonces, digamos que en esta diapositiva que vamos a encontrar, que la teoría de Freud, desde esa primera topología de cómo se estructura el aparato psíquico, él nos va a decir que cuando nacemos somos puro ello, it, con T, eso, en alemán, somos eso. Literalmente somos un pedazo de carne, puro instinto, puro instinto. Ese ello, ese it, eso, esa carne, tiene dos necesidades esencialmente, la necesidad de alimentación y de protección. Y entonces hace un llamado a lo que Lacan luego va a llamar el gran otro, que en la teoría inicial de Freud es la madre, que es la representante de la cultura. Y entonces la madre responde a ese ello diciéndole, bueno, aquí tienes tu alimento, aquí tienes tu protección, te llamas Julián, y ya entonces la pulsión es el instinto atravesado por el universo cultural de los significantes. Entonces diremos que la pulsión ya no es solo biológica, sino que la pulsión es también cultural. Es decir, el instinto nos diría tenemos hambre, pero la pulsión nos diría una pizza de tal o una hamburguesa de tal o asado huilense, porque eso nos vino de la cultura. Entonces, eso que nos viene de la cultura tiene un super yo, un mediador, unas normas donde se instala el ideal del yo, el que quisiéramos ser, y el yo ideal, el que deberíamos ser. Y entonces, ¿qué es las dos instancias que arman el super yo? Entonces el super yo le dice, mire, aquí en esta cultura usted tiene hambre, pero usted pide comida de noche. Aquí, de día, perdón. Aquí en esta cultura, si usted es niño y tiene un pedacito de carne entre las piernas, usted es niña y vestirá, o no lo tiene, es niña y vestirá de rosado. O si tiene el pedacito de carne, es niño y vestirá de azul. Esos significantes entonces van atrapando al sujeto
en el universo de lo significante. Entonces aquí viene lo que nos interesa. En el medio de eso, de entre las pulsiones del ello que siempre empujan por satisfacer y las regulaciones que vienen del gran otro de la cultura, del super yo, en la mitad está el yo, que es una instancia reguladora, mediadora. Hacia el ello, reprime los impulsos de la pulsión, hacia el super yo, sublima, es decir, desarrolla actividades, acciones que van a ser aceptadas culturalmente, como el arte, la pintura. Recuerden que en el malestar en la cultura, Freud cita a Goethe en el Fausto y dice, todo pueblo ha de tener ciencia y arte. Al que el pueblo que no tenga ciencia y arte, que por lo menos tenga religión. Porque la ciencia, el arte y la religión son ofertas que la cultura hace para que esa pulsión del yo pueda satisfacer, descargar la pulsión. Entonces, digamos que aquí, por eso es que se habla de los mecanismos de defensa del yo. Entonces, aquí empezamos a hablar de la personalidad, porque los mecanismos de defensa son las maniobras psíquicas que el yo hace para tratar de complacer algo de las pulsiones del ello, pero hacerlo en el marco de lo que el super yo le permite. Entonces el yo se pega de represión, de sublimación, de identificación proyectiva, de transformación en lo contrario, de hipocondría, de idealización, de racionalización, para resolver estas pulsiones que, como su nombre lo dice, es pulsión, pulsa, empuja todo el tiempo, pero el super yo que le está diciendo todo el tiempo, esto se puede, esto no se puede. Entonces resulta que ese yo regulador de esas dos instancias, aquí viene lo principal, que tiene que ver con la crisis, que el yo adopta unos comportamientos, unas actitudes. El yo no es lo mismo que la personalidad, porque el yo es una instancia dinámica y la personalidad es un conjunto de conductas o comportamientos más o menos estables que le permiten a este yo adaptarse. Aquí donde estoy señalando, en la base, hay el mundo externo. Entonces, ¿qué le toca hacer el yo? Darle gusto al ello, darle gusto al super yo, pero desarrollar unas conductas más o menos estables que le permitan adaptarse al mundo externo. ¿Sí? Que le permitan adaptarse al mundo externo. Entonces usted dice, esta es mi personalidad, entonces yo estudio en tal parte, yo hago esto, yo soy bailarín, yo hago deporte, yo soy chistoso, yo soy organizado, que son un montón de comportamientos que no son, digamos que el aparato psíquico es toda la diapositiva. El aparato psíquico no se reduce a la personalidad, la personalidad es solo la parte externa del yo, la parte consciente del yo que toca con el mundo externo para adaptarse y adaptarse tratando de darle gusto al ello y al super yo. Aquí nace la crisis. Resulta que yo tengo un yo que tiene esa personalidad que es efectiva, que es eficiente. Por decir algo, yo tengo una serie de deseos reprimidos y entonces yo somatizo. Entonces, a partir de la somatización, yo más o menos regularizo, dinamizo. Entonces, por eso se llama psicodinámica. Hago una dinámica, un movimiento físico de energías entre estas instancias que tengo allí con el ánimo de adaptarme, porque el yo no se puede salir de la adaptación porque si no va a recibir castigo del super yo, no le puede dar todo curso al ello porque entonces va a decir que es un perverso. Entonces el yo tiene una labor muy berraca y muy difícil, que es darle gusto al ello y al super yo y tratar de adaptarse al mundo externo. Por eso, en su momento, quizás Freud hablaba de la histeria disociativa o se hablaba de las múltiples personalidades. Si fuéramos rigurosos, mis queridos colegas y mis queridas colegas, tendríamos que decir que todos tenemos múltiples personalidades, porque al yo le toca, según el mundo externo o el contexto externo en el que se mueva, adoptar otros comportamientos que son los que para ese contexto externo son adaptativos sin salirse de lo que ello tiene permitido
y de las normas establecidas. Ya luego, solo hago este comentario al margen, estos procesos, entonces el ello tiene partes inconscientes y preconscientes. El yo tiene partes inconscientes, preconscientes y conscientes. Y el super yo tiene partes inconscientes, preconscientes y conscientes. Pero no estamos hablando aquí de la segunda topología freudiana, sino de la primera. Entonces resulta que el yo estandarizó una serie de comportamientos, de conductas, de hábitos que son adaptativos al mundo y al contexto externo y que lo principal le permite descargar de forma parcial algo de la pulsión dentro de los marcos normativos de la ley en la cual el sujeto se haya inscrito. El yo es, por eso Freud decía, el yo es una máscara. La personalidad es lo más lábil, lo más movible, lo más inestable que puede haber. Tiene algunas constancias, pero mejor dicho, como decía mi abuelita, la filósofa, el yo es un poco como que al son que me toque en baile, pero de todas maneras tengo que darle gusto a este aparato psíquico del ello y del super yo. Entonces la personalidad se adapta, entonces por eso nosotros somos unos cuando estamos donde la suegra, somos otros cuando estamos con nuestros amigos, somos otros cuando estamos en una reunión social donde nos toca ser muy dediparados, porque la personalidad tiene un fin y es adaptarse para no ser castigada. Resulta que viene una pandemia y trae como consecuencia una cuarentena y esto hace que todo ese bagaje de conductas y de comportamientos que tenemos inscritos y que nos permiten resolver las necesidades de este aparato psíquico ya son inútiles. O sea, yo ya no voy a alimentar mi exhibicionismo y mi boyerismo a la discoteca, sino que estoy con la misma pantaloneta 8 días en la casa. Entonces el yo dice, oiga, venga, aquí el hecho me está diciendo que hay que complacerse, pero ya no hay las conductas y la personalidad adaptativa al mundo como estaba, sino que ahora me cambiaron las reglas, ahora no sublimo de la misma manera. Entonces, ¿qué termina pasando? Crisis. Entonces, ¿cuál es la crisis? La crisis es que ese montón de conductas y de comportamientos que teníamos dentro de nuestra personalidad ya no son ni efectivos ni eficientes para darle solución a las pulsiones y a la energía psíquica. Entonces, por eso la palabra que aparece es incertidumbre. ¿Por qué? Porque entonces dicen, bueno, listo, entonces ahora ¿qué toca hacer? No se sabe. Espere si amplían la cuarentena o nos dejen salir. Entonces ya vamos incorporando a nuestros esquemas del tapaboca, el protocolo, que es la manera como el discurso del amo, que es la manera como el discurso científico pretende decirnos, pues bueno, señores, ahora como toca hacer, es así. Pero al discurso del amo y al discurso científico se le olvidó tener en cuenta que ese toca hacer así, vaya a ver si responde a mis necesidades y a mi dinámica psíquica inconsciente. Entonces, simplemente para algunos como uno obsesivo, esto de la cuarentena es una maravilla, porque todo está organizado, todo está puesto en su lugar. Entonces, también salgamos de esto porque no a todo el mundo la pandemia y la cuarentena le ha generado crisis. Hay algunos que se han adaptado de una, o que nos hemos adaptado de una manera maravillosa, espectacular, tranquila, pero eso tiene que ver con una dinámica psíquica medio obsesiva, medio cuadriculada. Entonces, pues miren esa maravilla, esas calles desocupadas, todo tranquilo. Hay otros de rasgos más histéricos, más histriónicos, más externos, en donde su vida no tiene sentido, sino es por la valoración y la validación del otro. Entonces esos entran en crisis porque el otro no está. Entonces la tecnología nos aporta el otro imaginario, el otro de la tecnología. Entonces el yo se adapta a hacer descarga ganando o perdiendo en parches, o viendo pornografía, o viéndose series interminables de Netflix, o repitiendo de capítulos o los partidos de la selección Colombia de hace 8 años, de hace 6 años, que son como ofertas que vienen del otro y que de manera transitoria
le sirven al yo y a la personalidad como para tratar de hacer la descarga psíquica. Realmente al aparato psíquico no le importa tanto el cómo del mundo externo, le interesa hacer descarga de esa pulsión. Entonces ahí tenemos una mirada de la personalidad entendida como un conjunto de comportamientos, actitudes y habilidades que el yo utiliza para adaptarse al mundo externo. Entonces esa es la ego psychology. Entonces de lo que se trata, y aquí tenemos al principal teórico, que es a Harman, tenemos también a Simón Bransky aquí en Colombia, con el famosísimo que fuimos formados, o bueno, que fueron formados muchos psicólogos con el Manual de Psicología y Psicopatología Dinámica de Simón Bransky, pero ahí estamos hablando de esta dinámica, de este aparato, y entonces ya la teoría del significante, del goce, del inconsciente, de la parlet y otras cosas psicoanalíticas, pues no son tomadas en cuenta. No es que esto no sea riguroso dentro del psicoanálisis, solo que es una mirada de la primera topología desde un enfoque dinámico. Bueno, les dije 20 minutos, me demoré 20 minutos, entonces no sé si sobre eso comentamos, hay algunas preguntas o cómo manejamos, Lady. Voy a Profe, mirar en el chat tiene algunas compañeros que preguntas. están por allí En el diciendo algo. chat, la profe Amalia hace una pregunta. Profe, si quiere, mejor activas el micrófono para realizarle la pregunta directamente al profesor Julián. Profe Amalia. Sí, sí, Lady, gracias. Dale. Profe Julián, muy buenas tardes y qué gusto volverlo a escuchar. Mi pregunta es decir, esa adaptabilidad o maleabilidad con la que usted hablaba de nuestra personalidad que se ajusta o se adapta a diferentes circunstancias, contextos y necesidades, ¿eso es sano en el individuo? O sea, ¿es como un mecanismo de defensa? O sea, ¿eso qué es? ¿Eso es sano? Porque uno muchas veces escucha que le dicen, no, esa tipa una dice una cosa hoy, mañana dice otra, o hoy dijo esto en este contexto y en otro contexto dijo otro. Entonces entré como en esa duda. Gracias, mi profe. Vale, un abrazo, volverte a escuchar. Ya yo veo por ahí nombres y veo muchas personas que afortunadamente nos encontramos muy seguido. Pues mi querida Amalia Isabel, mira, el psicoanálisis no es mucho de lo sano. El asunto es que más bien no es muy eficiente tú utilizar un bagaje de conductas hoy, otro mañana y otro luego. Si tú necesitas cambiar mucho, es porque no te está produciendo los efectos esperados para hacer esa descarga pulsional. Entonces uno diría que más que sano o insano, es un enorme desgaste físico usted poner al yo a inventarse para cada momento, para cada situación, un conjunto de comportamientos, porque entonces ahí se crean unos imaginarios en donde a lo último uno mismo no sabe qué es lo que le sirve. Entonces ya resulta ser ineficiente, ya resulta no ser productivo, ya resulta que este comportamiento no trae el beneficio adaptativo, por un lado. Por otro lado, si usted es muy adaptativo, eso le genera mucho malestar en la cultura. O sea, las personas son más juiciosas, la pasan bastante mal, porque para uno ser muy adaptativo le toca renunciar a muchas de las pulsiones, teniendo en cuenta que muchas de las pulsiones muchas veces van en contravía de los ideales sociales, no son de los valores morales. Muchas veces mis intereses pulsionales van en contra de los del vecino o pueden pasar por los del vecino. Entonces, como que yo tengo ganas de salir con la esposa del vecino, pero yo mejor pienso, no, es muy elegante la señorita y no digo nada y me aguanto porque yo sé que eso es un valor social inadecuado, porque yo también tengo una pareja. Entonces a eso es lo que el psicoanálisis llama represión. Nos toca contener muchos de esos impulsos, pero si uno los contiene y los reprime demasiado, ya termina siendo uno muy adaptado, pero muy, digámoslo así, frustrado, muy reprimido, con muchas de las pulsiones originarias y legítimas guardadas, porque pues porque usted prefiere ser adaptado. Son personas que tienen super yo muy fuerte, muy castigador, que desarrollan muchos sentimientos de culpa y no se dan permisitos, sino que más bien están pensando es cómo ajustarse
a lo social, pero si uno está demasiado ajustado a lo social, uno está demasiado desajustado a lo singular, a lo que uno desea. Entonces, como que a uno le toca hacer un negocio entre qué tanto de lo singular, de mi deseo, me permito y qué tanto me adapto. Pero si me muevo demasiado, voy a tener una inconsistencia yoica que termina perdiendo inefectividad. Mejor dicho, es como si usted soluciona un problema un día por un camino, otro día por otro camino y otro día por otro camino, que a lo último tiene tantos caminos que se termina confundiendo, y yo creo que eso pierde efectividad en la adaptación. Entonces, a eso lo llamaríamos un poco insano. Esa maleabilidad pues hace que si usted está tan ocupada de tener una personalidad para cada contexto, a qué horas usted tiene una personalidad para darse gusto a usted. O sea, cuando usted está pensando más en darle gusto a los demás y adaptarse, lo que hay allí es un enorme sacrificio singular de deseo. Y eso a uno lo enferma y lo vuelve más neurótico y hace que desarrolle estrés, jaquecas, gastritis, problemas de colon, irritabilidad, conductas agresivas, pues porque usted tiene un montón de pulsiones internas que no satisfacen. Entonces, como que la idea es uno, tener una personalidad más o menos estable que le permite resolver como esas cositas, salir algo de su pulsión y más o menos adaptarse a la sociedad, pero tampoco borrarse por las normas. Allí, mi querida Lady, hay otra pregunta de Laura Jimena Gasca que yo no sé si ella también la quiera expresar aquí. Dale, Laura. Bueno, sí, mientras Laura se anima, voy a responderla, ¿sí? Listo. Entonces, Laura, y para todos, lo que se ve afectado, digamos que como es un asunto dinámico, entonces por eso yo colocaba como una balanza, porque si usted coloca mucho para el lado del ello, se le desbalanza el super yo. Pero si usted coloca mucho para el lado del super yo, se le desbalanza el ello porque le toca reprimir mucho las pulsiones. Y en la mitad puse el yo porque es el que trata de tener equilibrio con respecto al mundo externo. Entonces, claro que lo que aparece aquí es mucha ansiedad. Es mucha ansiedad porque usted ya tenía una personalidad, unas ciertas herramientas yoicas con que darle gusto al ello y al super yo y estar adaptado, que es lo que diríamos entre comillas, un sujeto normal, al que Freud considera que la normalidad es la neurosis, es decir, es un sujeto que reprime parte de sus pulsiones, pero permite también sacar algunas de sus pulsiones en el marco de lo que la norma social lo permite. ¿Qué es lo que genera el confinamiento? La desgastada palabra reinventarnos. Pero realmente no nos vamos a reinventar del todo, porque esas dinámicas del ello y del yo del super yo, uno las aprendió desde la niñez, desde el desarrollo de la libido, desde el Edipo. Entonces son estructuras más o menos rígidas. De hecho, Freud fue muy criticado por eso, porque se hablaba del determinismo psíquico. Entonces, Lady, lo que Freud decía con respecto a la personalidad es que en esas fases iniciales del desarrollo de la libido, la fase oral, la fase sadicoanal, la fase fálica, la fase de latencia y la fase genital, pero sobre todo hasta la edípica, hasta la fase fálica, determinan la personalidad de un sujeto para el resto de la vida. Freud en eso era muy radical, él decía que esa era una etapa importante del Edipo. Entonces, ¿qué pasa, Laura? Que como tenemos unas estructuras inconscientes determinadas desde el Edipo, en donde establecemos ciertas lógicas del deseo, de la norma, de la identidad que asumimos, pues imagínate uno a esta edad, uno ya con 28 años, perdónenme ustedes, ¿cómo hace uno? No se rían, que yo tengo 28, pero de ser psicólogo. Entonces, uno cómo hace estas alturas de la vida para cambiar todas las estructuras y adaptarse a un nuevo mundo como nos lo plantearon. Entonces realmente no nos vamos a reinventar, no seamos tan optimistas. Ojalá, a ver si corregimos el mundo del universo.
Escasamente algunos, los que tengan estructuras más flexibles, los que tengan menos patologías, van a reorganizar algunas cositas del yo para hacerlas más adaptativas. Y ahí nos tenemos, inventando los cocineros, inventando actividades en la casa, volviendo a jugar. O sea, escasamente lo que hacemos es que cambiamos algunos hábitos y comportamientos para que el yo tenga algo que ofrecerle al ello y al super yo. Pero toda la estructura psíquica no la vamos a cambiar. Solo vamos a cambiar esa partecita externa de la personalidad, que es la parte externa del yo, para adaptarse y como aguantarnos. Pero ustedes saben que cambiamos un mes, 2 meses y a los 3 meses estamos reventados porque la estructura inconsciente nos está pidiendo cuentas. Bueno, Laura está por allí y parece que quería como ampliar su inquietud, Laura, si quieres. Hola, profe, ¿ahora sí me escuchas? Sí, señora. Profe, qué gusto Perfectamente. saludarlo. ¿Cómo ha estado? Me da alegría tener... Igualmente, un abrazo. No, profe, la pregunta iba dirigida a eso, ¿no? Esta situación de confinamiento que de alguna manera representa una crisis, ¿cierto? ¿De qué forma afecta o no una estructura de personalidad, ¿no? Y cuál de esas estructuras de pronto tiene que adaptarse mejor, ¿no? Y cómo esta crisis de alguna manera afecta más a unos que a otros en ese proceso de adaptabilidad del cual estamos hablando. Entonces, mi pregunta era como, aunque ya la está resolviendo, entonces es más la estructura del yo que responde a esa situación, ¿sí? De confinamiento en la cual nos encontramos. Era como ¿Sí? eso. A nosotros los más enfermitos que tenemos tanto pasión por el trabajo, que por la lectura, y que tenemos como muy ancladas esas cosas, pues esto lo que hizo fue volvernos más intensos, más trabajadores, más juiciosos, lo cual es totalmente sospechoso que nos hayamos adaptado también a otros donde esas herramientas de pronto no les resultan tan útiles, entonces ya ahí les toca, ya ahí se mueven, el movimiento es más grande, se desencuentran, entonces aparece la ansiedad. Y como sabemos, la ansiedad entendida más que el fenómeno fisiológico que indudablemente sucede y que la serotonina se dispara y todo eso, pero ese no es el punto con el que trabajamos los psicólogos. Los psicólogos trabajamos es como el psiquismo se la ve con esa serotonina, entonces aparece más bien como la incertidumbre, como que en ese mundo externo al que me tengo que adaptar, cada rato me cambian las reglas y las normas, o cómo se va a hacer, o bueno, si me dicen que vamos a estar confinados un año, pues el yo se pone a trabajar y trata de adaptar algunos rasgos de comportamiento para ver cómo ese año se las va a ver sabiendo que es un mundo externo, de la imagen, del locus de control externo que llaman algunos. Entonces, pues tocaría muy berraco, pero el yo, pues algo se inventará. Pero como nos cambian las reglas cada 15 días, lo que hace un mes era bueno, ya ahora hay que cambiarlo. Ya ahora el otro de la ley, que es el gobierno, ya nos dice que salimos, pero que es responsabilidad de nosotros, pero que cuidémonos, pero metamos los 2.000 a un almacén a comprar televisores. Y entonces el yo empieza a decir, entonces, ¿quiénes lo hicieron? A mi manera de ver injustamente, criticados de tontos, de ignorantes. No, era lo que la ley decía. Lo que iba a estar de moda ese día era salir a comprar, entonces yo dice, esto es lo que toca hacer para estar uno adaptado, para tener aceptación social, pues la gente lo hace. Nosotros que tenemos unas estructuras mucho más fijas de personalidad, quiero decir, porque tenemos la academia, porque tenemos el trabajo, porque tenemos el deporte, porque tenemos los hijos, de alguna manera, aunque la hayamos pasado mal, la pudimos haber pasado menos mal, porque esas cosas más o menos seguían ahí, entonces nos juntamos más con nuestros hijos, los acompañamos a las tareas, jugamos parqués, no parches, sino parqués, eh, y ahí más o menos nos adaptamos, otros ni se dieron cuenta, felices encerrados produciendo, y otros que tenían instalada su personalidad mucho en el mundo imaginario externo, eso sí la han pasado bastante mal, aparece la incertidumbre, el yo queda como medio en el aire, y pues bueno, entonces ya se instalan síntomas allí de ansiedad, de depresión, conductas compulsivas, adictivas, ¿sí?
No sé si he dado suficiente respuesta a los planteamientos que me han hecho. Profe, hay otra pregunta. Dice Andrea Oseche, profesor, ¿cómo se explica la locura del viernes sin IVA, que la población salió de manera impulsiva a comprar televisores, celulares de última gama, sin considerar el riesgo de contagio y además como si el dinero estuviera destinado para estos objetos y no para los gastos básicos como alimentos, matrículas, servicios públicos? ¿Cómo se analiza esta situación? ¿Real? Pues yo pienso que estamos en un mundo imaginario, o sea, realmente nosotros, la pulsión no es inteligente desde el punto de vista cognitivo. Mi querida Andrea, que también te envío un abrazo y me alegra que estés por acá. La pulsión no es inteligente, la pulsión no piensa para actuar, la pulsión es inconsciente. Entonces la pulsión apunta a la satisfacción. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos un super yo que a la fuerza los tenía contenidos, y ese mismo otro de la ley que nos encierra es el otro que nos dice pueden salir pero a comprar. Entonces, ¿qué pasa? La gente, si nos están dando permiso para transgredir la pandemia, es que ese es el lío, ese es el detalle. No fue que nos desordenamos porque quisimos, fue porque salimos masivamente porque fue la orden que nos dieron, primero. Entonces, pues la pulsión que venía reprimida, y entiendan la figura de reprimida como una represa contenida, no porque quería, sino porque tocaba, y por eso es que es tan difícil el encierro, porque no es una elección subjetiva, sino que es una imposición superyoica, pues venía contenida, y enseguida le dicen, bueno, salga un ratico, pues sale disparada. Ahora, el consumo de televisión, los 5 primeros productos que según FENALCO informaron, fue televisores, celulares, tablets, fue productos tecnológicos, es porque, o sea, digamos que parafraseo un poco lo que acabas de decir, mi querida colega Lady, los productos básicos, y a ti quién te dijo que los productos básicos eran la comida. Hace rato que los productos básicos o sea, el ser humano no resuelve su vacío existencial comiendo. El ser humano resuelve su vacío existencial atrapado en el mundo imaginario digital, identificándose con un personaje en una serie interminable de Netflix. Ahí se siente, entonces necesita tener televisores, necesita estar conectado. Y estar conectado es que ese yo necesita adaptarse hoy más al mundo de la virtualidad que proponen las redes y todas estas experiencias digitales que al otro. Aquí lo importante no es tener 3 amigos de verdad, sino 40 seguidores en Facebook. Entonces, pues, a mí me parece que el mundo, como lo tenemos planteado ya desde hace rato, 30 años, 40 años, los productos básicos de consumo es consumir tecnología. Entonces, a mí no me sorprende absolutamente para nada. Salieron memes muy buenos, que nosotros estamos mandándole comida a la gente cuando lo que necesitaban era televisores. Total, total. Pues desde hace rato, desde hace cuánto no venimos escuchando comentarios que personas que viven en condiciones muy difíciles y tienen televisores grandísimos. Y pues yo no los culpo. Es que eso es responsabilidad de todos nosotros, los que le hemos dado un valor identificatorio y resolutorio del ser a lo imaginario. El yo y la personalidad se tiene que adaptar es a la red. Por eso es más importante la foto del perfil que los valores. Por eso es más importante los memes, el estado. Yo les confieso algo aquí entre nos y me da culpa, pero lo hablé con mi psicoanalista. Y es que yo creé en mi Facebook durante la pandemia, durante el confinamiento, porque yo necesitaba saber cómo estaba la gente. Y obviamente es más fácil revisar el estado de WhatsApp que llamarlo, a saber cómo está. Entonces, pues el yo mío adaptó ese rasguito de personalidad y dijo, bueno, si usted quiere saber cómo está alguna gente y qué está pasando en el mundo, pues revisen el Facebook y el estado de WhatsApp con otros, con los que somos más cercanos, sí los llamaba y me contaban cómo estaban.
pero es un mundo imaginario, digitalizado, atrapado, Andrea, en lo que Lacan y Miller llaman un real, un imposible. Hay algo que se te impone, que es innombrable, pero de lo cual no te escapas. Es como ese que revisas el teléfono y miras algo y no eres capaz de soltarlo. Ahí hay algo innombrable que no atraviesa por una decisión ni por algo consciente, sino que te instala allí como sujeto y no eres capaz de decir por qué, pero llevas 1 hora y media revisando estados. Profe, No sé, tengo una Lady, ¿sí, sí crees pregunta. que más o menos hemos respondido? Sí, profe. Profe, una pregunta. Dime. Hablabas ahorita de la ansiedad y de la depresión. ¿Esta ansiedad y depresión es igual en niños que en jóvenes y adultos? ¿Cómo poder identificar, cómo poder que una persona que está en este momento, en esa situación y que esté vivenciando este tipo de situaciones pueda identificarlo o ayudar o identificarlo en otros de su núcleo familiar, por ejemplo? El énfasis de la pregunta es más como sobre la ansiedad en Sí, niños que en adultos. la ansiedad en niños y en adultos. Sí hay una diferencia de cómo se vive en niños a cómo se vive en adultos y cómo poder detectar o identificar estas Sí, vivencias. vale. Desde la teoría psicoanalítica, y yo creo que lo constatamos más o menos, los niños tienen una mayor, el yo del niño, como es un yo que apenas está en estructuración, como es un yo que se está armando apenas, el yo del niño y en consecuencia una personalidad que apenas se está definiendo, se va a adaptar mucho más fácil a esta situación. Uno diría que de entrada el niño desarrollaría mucha menos ansiedad que el adulto. Al adulto le cuesta más trabajo porque tiene más consolidada, más fija esa estructura y esos rasgos de personalidad. Pero ¿qué pasa? Que los adultos somos la embarrada. Entonces los adultos empezamos a desarrollar ansiedad y la empezamos a circular con los niños. Me perdonan, pero infernal, criminal, la actitud de algunos adultos adolescentes que pues que querían que los niños trabajaran y rindieran más que si estuvieran en el colegio. Eso, entonces ahí el niño, muchos niños que yo he escuchado en consulta clínica durante este tiempo, no han desarrollado ansiedad por la pandemia, sino que han desarrollado ansiedad por las clases virtuales. Entonces uno diría que eso es una ansiedad que no emerge como resultado de la estructura psíquica del niño, sino que es una ansiedad que surge como resultado y respuesta a la ansiedad que los adultos profesores y los adultos papás en muchos casos ponen a circular. Eso es una excelente pregunta la que me haces para el asunto educativo y psicopedagógico, porque es que como los papás me parece un poco, pues como que sentían que era una pérdida de tiempo las clases virtuales, puede que no van a aprender lo mismo, aprenden y aprenden cosas, pero sobre todo se les va el mundo, se les van los parques, se les va el centro comercial, no pueden visitar a su abuelita, no pueden hacer lo que usualmente hacen, y esa otra distancia mediadora de la cultura, que es la escuela, también se la quitan, no se la podían quitar, o por lo menos llevarla suave. Lo que uno sí puede hacer como adulto es dejarlos en la escuela e ir marchando al ritmo que el niño quiera marchar. Si un adulto es capaz de hacer eso, un niño no le va a desarrollar ansiedad. El niño le desarrolla ansiedad es porque el adulto profesor está poniendo a circular su ansiedad en estas clases virtuales, o el papá está, que no tiene el valor de la educación desde otras perspectivas, de pronto quiere llevar el ritmo del profesor. Si el papá se pone en casa con el niño a llevar el ritmo del profesor, eso va a terminar mal. Pero entonces al niño lo pone ansioso, es el forzarlo a una dinámica de la clase virtual, pero el niño solo se adapta y mucho a partir de lo que el adulto le ofrece. ¿Cómo se puede identificar eso de la ansiedad? Pues bueno, en el adulto, desorden de sueño,
altibajos emocionales constantes, eso que llaman dificultad para la gestión de las emociones, una montaña rusa, eh, imposibilidad de sostener hábitos repetidos, levantarme a la misma hora, comer a la misma hora, leer a la misma hora, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Que todo eso que hago parece no resolver la adaptación con el mundo externo. Esa es la incertidumbre. No es que no sepa qué hacer, es que hace un montón de cosas, pero no está claro si eso que hago me va a resolver mi adaptación con el mundo externo. Entonces, pues los sujetos adultos, para mí normal, yo creo que los enfermos fuimos los que no nos pusimos ansiosos y seguimos trabajando como si nada estuviera pasando, pero lo esperable era que hubiese ansiedad. Los niños se adaptan mucho más fácil si los adultos no los fregamos imponiéndoles nuestras lógicas y no circulamos con ellos nuestra ansiedad. Eso sería lo que yo diría. Profe, hay una pregunta de Tatiana Javela. Dice, hola, profe, buena tarde. Hola, Tatiana, un abrazo. Dice, quisiera que por favor nos hables de algunas propuestas comportamentales para quienes han presentado mayores dificultades de adaptación. Pues me haces una pregunta muy difícil, porque yo no soy muy de lo comportamental. Yo diría que a las personas que han tenido dificultades para adaptarse en este tiempo, pueden aprovechar para reevaluar en qué o sobre qué tienen montada su existencia. A mí me parece que eso es bueno. A mí me parece que si alguien se ha sentido confrontado, a ver, sentir ansiedad no es en sí malo. Sentir dificultades durante este tiempo no es en sí malo. A mí me parece que el ser humano crea, cambia, ve nuevas dimensiones ante la ansiedad, porque la ansiedad, digamos, en los términos más básicos biológicos, la ansiedad es adaptativa. Si no hubiese ansiedad, el ser humano nuevo hubiera evolucionado y no hubiera generado cambios en la civilización. Es justamente la emergencia de cambios, es la aparición de nuevos riesgos, es que ciertas prácticas ya no son suficientes para adaptarnos, que el ser humano se ve empujado a crear nuevas prácticas, a crear arte, a crear nuevas situaciones, a cocinar. Entonces yo diría que las personas que han generado algún tipo de dificultad comportamental y emocional con la ansiedad, lo primero hay que darles es un parte de tranquilidad. O sea, fresco, tranquilo, no te tienes que adaptar de una, o sea, no es obligación. Aprovecha el tiempo, reevalúa. Yo pienso que sí puede uno darse la oportunidad de estar un poquitico ansioso para repensarse, para interrogarse. Esto para mí no es tan romántico, esto para mí es cierto. O sea, y yo se lo he escuchado a muchos pensadores y se lo he oído a muchos pensadores en estos días. O sea, no esperemos que volvamos a la normalidad. La normalidad era fatal. Esperemos que algunos de nosotros tengamos el valor de interrogarnos y de cuestionarnos y de replantearnos del valor de algunas cosas de nuestras vidas. Eso no se hace si uno no tiene miedo. El ser humano no crea y no cambia cuando se siente bien. El ser humano crea y cambia cuando se siente un poco incómodo, cuando siente miedo. Lo que sí, y colega Tatiana Javela, sí debemos hacer es que eso no lo desborde. Es que tampoco se vea frente a una sin salida, frente a nada sirve, sino que poco a poco vaya fortaleciendo en lo que se siente fuerte, en lo que se siente adaptativo, en lo que siente que resuelve parte de su deseo, que se permita inventar otras cosas. Desde el punto de vista fisiológico, pues ustedes saben muy bien que una persona con ansiedad tiene que dormir bien, tiene que buscar formas de dormir bien, con valeriana, con melatonina, imponiéndose horarios, soltando la tecnología, hacer deporte en las mañanas, no nos digamos mentiras, o sea, hacer ejercicios de respiración y meditación. Eso ayuda un poco en lo comportamental, o sea, como para que la ansiedad no lo desborde. Y de ahí para allá, yo pienso que sí vale la pena hacer nuevas elecciones subjetivas. Yo sí creo en eso, yo no tengo mucha esperanza en la humanidad de que vamos a cambiar mucho, pero sí creo que algunas personas que tengan herramientas y que estén bien apoyadas pueden ajustar algunas cosas de su yo
que pueden terminar siendo útiles y pueden crear otras cosas. Pero me están haciendo preguntas muy difíciles y pues las respondo en poquito tiempo. Profe, pues no hay más preguntas en el chat. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta activando el micrófono para ir cerrando? Porque pues dar cumplimiento también al horario teniendo en cuenta el tiempo del profesor Julián. Sí, es que tengo otro compromisito ahorita a las 5. Porque si no las Pero hay, además ya también se deben de ver como aburrido. no, a mí me parece un espacio espectacular, profe, porque es que, bueno, además que usted es experto en el tema y qué mejor que tenerlo acá compartiendo con usted, pues, su conocimiento. Dice Carol, profe, ¿qué opinas de la nueva pedagogía del presidente? Y yo creo que luego entonces podría cerrar con la conclusión de la pregunta orientadora, que es crisis y personalidad. Pues ¿De cuál presidente me hablas? me imagino que de Colombia, Duque. No, pues sí, ajá, pues no, yo pienso que no hay nada serio que uno pueda decir ante tanta incoherencia, ante tanta falta de claridad. Tuve esperanzas al principio, cuando se dejó orientar de Claudia López y privilegió la salud y la vida sobre la economía. Ya luego vinieron las presiones, entonces uno diría que no hay una política rigurosa que discutir y analizar. Bueno, me parece que se descompensó y se desbalanceó bastante el asunto. Uno entiende lo económico, uno entiende que hay personas que también tienen que producir, pero es que estamos en una pandemia, no estamos pues en otra cosa. Entonces yo creo que ahí no, yo pienso que eso aumenta la incertidumbre porque es que uno dice, o sea, cuando vimos lo que vimos el viernes pasado, uno dice, fue pucha, ¿en qué país estamos? ¿Dónde vivimos? Pero bueno, eso a nosotros, a los que nos gusta hacer estas cosas, estos encuentros, discutir, lo único que nos genera un reto para escuchar a las personas desde otro lugar. Vale, bueno, mi querida Lady, a todos muchas gracias. Profe, muchas gracias por el espacio y por darnos la oportunidad de compartir con usted. A los asistentes, pues agradecerles por su participación. Como dijiste, un grupo muy selecto, pero pues creo que muy bueno en esa medida. Invitarlos a otros encuentros desde las pedagogías solidarias que ya les iremos contando también. Ahí pues ya damos cumplimiento entonces con el horario. Profe, nuevamente agradecerte. Esperamos contar contigo de pronto, Vale. si nos permites, en otra oportunidad también. Feliz tarde para todos. Vale, un abrazo. Chao, me gusta verlos a todos y a todas. Chao. Chao, profe, gracias. La grabación del video la vamos a rotar por la página de Facebook del programa de la licenciatura en Ciencias Sociales y de Psicopedagogía. De pronto, si la profe Gina Marcela Ordóñez, que nos acompaña en este espacio, pues también lo haremos en la página del programa de Psicología, para los que estén interesados. Nuevamente agradecerles el espacio, que tengan una bonita tarde para todos.